Continuamos con Notimundo a la Carta. El juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, se ha convertido en uno de los asuntos prioritarios para el gobierno, al punto que el presidente Daniel Noboa anunció que cancela el viaje que tenía planificado a Brasil este 22 y 23 de octubre. Censurar y destituir a Palencia se ha convertido en una bandera de lucha para el correísmo. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Leonardo Berresueta, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela, muchas gracias por la entrevista, un placer estar en su programa. Muchísimas gracias a usted. No voy a dejar a Mónica Palencia sola, voy a acompañarla en todo su camino. Estoy seguro de que la canciller representará a la altura al Ecuador, buscando soluciones regionales a la crisis energética, mientras yo la enfrento acá con el resto del equipo. Fue lo que dijo el presidente justamente Daniel Noboa en su cuenta de X. Cuénteme, asambleísta, ¿Palencia se ha convertido en un trofeo político para el correísmo en caso de que logren su destitución? No estamos para nada considerando trofeos políticos, ni venganzas, ni vendetas, sino más bien el hecho de poder probar lo que hemos establecido dentro de nuestra demanda de juicio político, sobre todo en lo que tiene que ver con la ausencia de un plan integral de seguridad, el Plan Fénix, sobre todo con lo que tiene que ver con la no recaptura de delincuentes peligrosos y las cifras de inseguridad que lamentablemente, Gisela, no son las mejores, y la situación de seguridad en el país sigue siendo bastante crítica, bastante precaria, y eso creo que debe tener una responsabilidad política y debe haber un cambio de timón en el manejo de la política pública de seguridad, y en ese sentido hemos planteado este juicio político a la ministra Palencia. Así que no se trata de vendetas, no se trata de trofeos, se trata de, en el ejercicio legítimo del derecho que nos asiste, la fiscalización, y el rol que debe tener esta asamblea en contrapeso al poder, hemos planteado este juicio político para enrumbar o reenrumbar el tema de seguridad. Ahora, el 17 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó el juicio político a la ministra del Interior. Hubo 89 votos de la Revolución Ciudadana, Construye, el Partido Social Cristiano, Pachacutic. Sin embargo, para la destitución de Palencia ahora se requiere 92 votos. ¿Cómo va a lograr el correísmo los votos que le hacen falta para alcanzar la censura de Palencia? Bueno, han existido muchos acercamientos de varios miembros de las bancadas para que podamos solventar algunas dudas que tenían en relación a la argumentación que habíamos planteado frente al juicio político. Por ejemplo, una de ellas, el tema de la incursión a la embajada mexicana. Nosotros hemos sido muy claros, y yo trato siempre de ser muy objetivo en mis cosas. Planteamos precisamente como un argumento de los varios que hemos presentado el tema de la incursión a la embajada mexicana. Lamentablemente, la mayoría de los testigos, por no decir todos, se excusaron de asistir por ser funcionarios del Servicio Exterior Mexicano, alegando de que eso se encuentra en una corte internacional ventilándose. Por lo tanto, esa falta de testigos, esa falta de la presentación de mi prueba... Perdió fuerza esa tesis, ¿no? Perdió fuerza sí, y se fueron por la otra, que era justamente el no haber cumplido con los objetivos de trabajar contra el índice de violencia, es lo que entiendo, ¿no? La inseguridad en el país. Sobre todo no me permitió fundamentar mi prueba, Gisela, y eso evidentemente queda fuera del juicio político. Así es. Ok, pero a ver, seamos claros en esto. Para el correísmo, la razón principal para destituir a Palencia sigue siendo la incursión en la Embajada de México. No, en lo absoluto. O sea, esta perdió fuerza, lo dijimos, lo dijo usted mismo, pero ¿en el trasfondo está eso? No, yo hablo como interpelante. Yo soy parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, no soy militante activo de la Revolución Ciudadana, no soy adherente de la Revolución Ciudadana,
soy parte de la bancada, soy y seguiré siendo parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, que hoy incluso tenemos una alianza con Reto, en la cual yo estoy yendo a correr en las elecciones en la provincia de La Suay para mi reelección. Pero no puedo hablar yo por nombre de la Revolución Ciudadana, primero. Segundo, a título de interpelante, le puedo decir que la parte fundamental de tanto mi petitorio de juicio político cuanto el petitorio de la asambleísta, colega asambleísta interpelante Paola Cabezas, tiene como eje fundamental el tema de la inseguridad que vive el país. Y eso para nosotros es un tema absolutamente claro y neurálgico sobre las muy malas cifras que hay en materia de seguridad y el no cumplimiento de las metas que se han planteado y la ausencia total de un plan que se denomina Fénix, que a todas luces no existe, que no ha podido ser presentado en la Asamblea Nacional. Uh-huh. Pero entonces se van a centrar en el tema de la inseguridad en el juicio a Palencia. Sin embargo, usted dice no es adherente al Partido de la Revolución Ciudadana, pero ha sido muy cercano últimamente a la Revolución Ciudadana. ¿Qué piensa usted respecto a si realmente la ruptura del correísmo con el gobierno se da por la captura de Glass y no realmente por las fallas en la gestión del tema de seguridad, que también lo anunciaron desde un inicio, que no estaban de acuerdo con el manejo de la seguridad en el país, pero sin embargo esto siempre estuvo detrás, ¿no? Creo que la situación de lo de la Embajada de México ha sido un tema complejo sobre la base de la ruptura del ordenamiento jurídico interno e internacional. Más allá de las personas, más allá de quién haya estado dentro de la embajada, o más allá de la actuación que ha tomado el país asilante. Más allá de eso, existe, a mi criterio, una situación muy clara de violación a la normativa interna y externa. No se justifica bajo ningún punto de vista la incursión en una sede diplomática, eso lo dice el derecho internacional público. Sobre la base de aquello y al tener claridad de que eso es un tema que no hemos podido fundamentar adecuadamente dentro del juicio político por falta de prueba testimonial, pues, he sido absolutamente claro en ese sentido, hemos establecido que precisamente lo transversal, lo fundamental en estos últimos meses, sobre todo tomando en cuenta las propias cifras que han sido presentadas por la ministra, no son las mejores. Ha existido un incremento exponencial de extorsiones a corte al 31 de julio de la información con la que contamos. Existe un incremento del 75% en extorsiones, del 49% de incremento en secuestros al corte al 31 de julio. Y cuando nos muestra la ministra información sobre la cantidad de homicidios y muertes violentas a corte al 31 de julio, que es la información que ha sido sustentada en la Comisión de Fiscalización, nos muestra 3.600 muertes violentas. Pero cuando yo pido la información a la Fiscalía General del Estado sobre el número de denuncias por asesinatos que existen, la Fiscalía me muestra 4.600. Uh-huh. Hay 1.000 denuncias más en la Fiscalía, hay 1.000 asesinatos más en la Fiscalía. ¿Quién miente, la Fiscalía o el Ministerio del Interior? Yo creo que ninguno de los dos. Y en ese sentido creo que lo que existe es un subregistro importante que tiene el Ministerio del Interior, por cuanto en la Fiscalía General del Estado son denuncias con puño y letra. El Ministerio del Interior tiene un subregistro, la policía tiene un subregistro que tiene que mejorar. Y con esas cifras la ministra del Interior toma decisiones de política pública. Creo que son equivocadas esas cifras, lo hemos dicho en varias ocasiones a la ministra. Eso como un ejemplo de la forma precaria en cómo se ha manejado la seguridad interna de este país. Sin embargo, siempre quedó marcado que detrás de eso estaba el tema de la incursión a la embajada, porque ese fue el intento en un inicio. Si bien ahora se plantea únicamente el juicio por el tema de la inseguridad, que según pues el correísmo y sus aliados no la ha manejado de la mejor manera. Sí queda ese tema, y le digo porque revisando un poco la historia de la Asamblea, el correísmo pues y sus aliados colegislaban con el oficialismo, llegando incluso a consensos para temas como el tema del aumento del IVA. Se vio una verdadera ruptura entre el gobierno y el correísmo y con el tema de Glass, ¿no? Ahí fue cuando empezaron estas rupturas. Para la Revolución Ciudadana, la prioridad parecería siempre que es el mantener a sus líderes. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Y eso lo siente la ciudadanía. Creo que la prioridad de toda acción política que se pueda dar en el Parlamento, de cualquier fuerza política, no tiene que ser o no tiene que mirar hacia personas,
tiene que mirar hacia causas. Y las causas son las que tenemos que defender en este Parlamento. Y en este Parlamento, muchos legisladores hemos tomado la posición de no entrar en un proceso de confrontación permanente, sino más bien de un debate altivo, un debate con altura, un debate con argumentos, que nos permita confrontar en el pleno de la Asamblea, como tiene que ser una confrontación de ideas, más no una confrontación de insultos o peor física, sino más bien de ideas. Y en ese sentido, el confrontar, el poder debatir sobre las situaciones álgidas que tiene en este momento el país, como por ejemplo el tema de inseguridad, como los apagones que vivimos en este momento, el tema de la falta de empleo, y etcétera, son temas que deben ser debatidos con mucha seriedad. Yo creo que más allá de ponerle nombre y apellido a las causas, hay que ponerle la cantidad de personas que son perjudicadas por las equivocadas políticas públicas que pueda generar el gobierno, las equivocadas incluso decisiones que desde la propia Asamblea se pueden tomar en relación al tema del manejo de leyes. Pero así, asambleísta, si en caso de tener la razón, ¿qué buscaría el correísmo con este proceso? Porque ¿qué buscarían ustedes, los que votarán a favor de destituir y de ser sancionada a Palencia cuando estamos en un periodo preelectoral, cuando está prácticamente le quedan meses a un gobierno, cambiar así de titular del quien está a la cabeza de esa lucha contra un tema que no es fácil, ¿no? Son terroristas, son bandas organizadas del narcotráfico. ¿Qué buscan? ¿Cuál es el fin al que quieren llegar? ¿Destituirle ya? No, mucha gente nos ha dicho, estimada Gisela, en este Parlamento y en algunos medios, de que no se sacaría nada con destituir a la ministra porque el siguiente día seguiría la inseguridad. ¿No es mejor plantear alternativas, ideas, proponer? Y puede que se tenga razón desde el punto de vista muy simple, pero desde el punto de vista concreto de la responsabilidad que tiene este legislativo en poder ser el contrapeso a la función ejecutiva, le estamos haciendo un llamado de atención, y ese es el rol desde lo constitucional, desde lo político, desde lo legal de esta Asamblea. Es evidente de que hay un fracaso en materia de seguridad, es evidente de que no se ha podido. Es decir, no están buscando la destitución, están buscando hacerle un llamado de atención, ¿eso me está diciendo? Y sobre la base de eso, dicen exactamente, lo que necesitamos es decirle al gobierno que tiene que cambiar del funcionario o funcionaria que está al frente en el tema de seguridad. Si el presidente de la República insiste en mantener a un frente de seguridad que no da resultados, pues bueno, es la Asamblea Nacional la que en el marco de las competencias establecidas en la Constitución tiene que actuar. Y en ese sentido, la destitución, censura y destitución de la ministra es ese precisamente el camino constitucional para poderle dar soluciones al país, que las tiene el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de darnos un plan adecuado y de poder solucionar los temas de seguridad. Desde la Asamblea le hemos dado las leyes que se necesitan. Le hemos aprobado muchas leyes al gobierno y las seguiremos haciendo. Y muchas de ellas incluso con más de 100 votos. Pero si el gobierno recibe las leyes y no sabe qué hacer con ellas, ya no es una responsabilidad de la Asamblea, pero lo que sí es responsabilidad de la Asamblea es fiscalizar la ejecución de las políticas públicas que a todas luces no existen. Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Como siempre, un gusto estar en su programa. Muy gentil por la entrevista. Una buena tarde. Nos acompañó Leonardo Berresueta, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Notimundo a la carta.